Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio. Ya, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar de empleabilidad organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. Esta actividad está siendo grabada para mañana poder también transmitirla a través de nuestras redes sociales institucionales. Quiero contarles que el día de hoy nos acompaña don Juan Carlos Salgado Magna. Don Juan Carlos, él es ingeniero comercial de la Universidad Arturo Prat, es MBA de la Universidad Federico Santa María y MBA internacional de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Cuenta con diversos diplomados y certificaciones en las áreas de evaluación de proyectos, innovación, gestión, ahorro e inversiones. Acreditado como mentor para nuevos negocios por la Universidad del Desarrollo, acreditado en inversiones por la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros. Pertenece a la Red de Mentores por Chile y la Red de Mentores de la Universidad del Desarrollo. Se ha desempeñado en cargos de liderazgo en importantes empresas de servicios, en las industrias de telecomunicaciones, seguros, previsión e inversiones. Junto a ello se desempeña como académico, consultor y director de empresas, y además es socio fundador y gerente de la consultora Goodplan Advisors. Don Juan Carlos nos presentará el webinar denominado Ahorrando para tu futuro, lo que debes de saber sobre pensiones. Quiero recordar antes de comenzar la actividad a todos los presentes que por favor mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir la presentación, y las consultas que vayan teniendo las pueden ir dejando por el chat de Zoom y al finalizar la presentación se las realizaremos a don Juan Carlos. Don Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que se han conectado a esta hora de este webinar. Muchas gracias por su presencia esta tarde y la pantalla es toda suya para que pueda comenzar con la presentación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la universidad por esta iniciativa y que me hayan invitado, ¿no es cierto?, a exponer algo tan relevante como es el sistema de pensiones, que además es un tema que está absolutamente en boga. Hemos escuchado mucho respecto de modificaciones que se quieren realizar al sistema de pensiones con la finalidad de ir mejorando, ¿no es cierto?, las prestaciones que este sistema entrega. Por lo tanto, yo voy a tratar de hacer un resumen de los aspectos más relevantes del sistema de pensiones, pero pensando en la primera etapa, que es la etapa de acumulación, que llamamos nosotros, que es la etapa, ¿no es cierto?, de la vida laboral activa, que es cuando uno comienza a ahorrar ciertos dineros para posteriormente usar estos dineros con motivos de pensión. Y acá, en esta imagen, ¿no es cierto?, por eso puse el reloj, porque el tiempo es muy importante en materia de inversiones. No solamente es importante el ahorro cotidiano, el ahorro constante, sino que el tiempo en que los dineros se vayan rentabilizando juega un rol muy importante, sobre todo en el sistema de pensiones, porque estamos hablando de ahorros de largo plazo, ahorros de 30, 40 años, ¿no es cierto?, desde que empezamos nuestra vida laboral activa. No sé si está corriendo la presentación, Carmen, si me puedes verificar eso. Ahora yo estoy viendo sí, ahora los temas a tratar. Ahora sí. Bueno, vamos a tratar estos temas muy resumidamente, solamente me voy a enfocar en los aspectos más importantes de cada uno de ellos. Se ve una agenda larga, pero voy a tratar de resumirla de la mejor manera posible. No podemos hablar del sistema de pensiones si no damos una mirada a lo que significa la seguridad social en Chile. Y desde ahí, ¿no es cierto?, una bajada hacia lo que es un sistema previsional, que no solamente es el sistema de pensiones, el sistema de previsional y el sistema de seguridad social en Chile es mucho más que el sistema de pensiones, y como verán más adelante, el sistema de pensiones es mucho más que AFP. Muchas veces nosotros hacemos un camino muy corto, ¿no es cierto?, y relacionamos al sistema de pensiones inmediatamente con las administradoras de fondos de pensiones, que vamos a ver en la medida que transcurra la presentación, que solo juegan un rol en una parte del sistema previsional de pensiones en Chile. Vamos a dar una aproximación al problema previsional. ¿Y por qué decimos que tenemos un problema previsional? Hablaremos también de las características principales de nuestro sistema de pensiones en Chile, de las administradoras de fondos de pensiones, por supuesto. Hablaremos de las cotizaciones previsionales, tanto obligatorias como voluntarias, de las modalidades de inversión, de los multifondos. Seguramente muchos estarán preocupados, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con los multifondos, sobre todo este año, que hemos tenido una partida de año bastante compleja en materia de inversiones. Hablaremos también de los tipos de pensión y al final solamente una reflexión con una slide para ver algunos temas que se están discutiendo hoy día
y que seguramente durante el año nos van a tener con bastante información al respecto. Miremos la seguridad social en retrospectiva, ¿no es cierto? Nosotros a finales del siglo XIX estábamos viendo grandes cambios económicos, sociales, ¿no es cierto? Sobre todo en Santiago se comienza a producir una gran migración desde el campo hacia la ciudad, hacia la metrópolis, ¿no es cierto? Buscando mejores condiciones laborales. La gente del campo se iba a las ciudades con la finalidad de encontrar mejores oportunidades, tanto en lo económico como en lo social, para lograr mejores condiciones de vida. Entre el año 1902 y 1908, si bien es cierto, este proceso de industrialización fue bastante rápido, no fue avanzando de la misma manera la protección hacia los trabajadores. Y por lo tanto, entre el año 1902 y 1908 aproximadamente, se produce una cantidad de huelgas, marchas, manifestaciones muy, muy importantes a lo largo del país, concentradas obviamente en las principales ciudades, en donde los trabajadores exigían, ¿no es cierto?, ciertas condiciones laborales para poder hacer su trabajo. Cuestión que en ese momento era inexistente, no teníamos ningún sistema de seguridad social prácticamente. Lamentablemente hubo muchos hechos muy dramáticos en esa época, que culminaron con un hecho icónico, que fue lo que sucedió en la Escuela Santa María en el año 1907, donde una cantidad muy importante de trabajadores y familias fueron asesinados, ¿verdad? Y desde ahí en adelante la élite política del momento empezó a cuestionarse, ¿no es cierto?, la necesidad de tener una solución a lo que ellos llamaban en ese momento la cuestión social. Y vieron que efectivamente esto era un problema que había que abordar y que por lo tanto debía empezar a discutirse en el país temas relacionados con la seguridad social. De esta forma, en 1920 ya se le da o en la década de 1920 se le da, ¿no es cierto?, un impulso al diseño y la implementación de las primeras instituciones que empezaron a cubrir ciertas necesidades en lo sanitario, en lo educacional, vivienda, protección social en general de la clase trabajadora. Desde allí han transcurrido más de 100 años y nuestro sistema de seguridad social evidentemente ha evolucionado y ha ido incorporando una serie de servicios y de prestaciones adicionales hasta lo que conocemos hoy en día. Muchas modificaciones se han hecho al sistema previsional, sobre todo en el último tiempo. No es un sistema previsional estático, es un sistema, mejor dicho, de seguridad social que ha tenido una evolución muy, muy importante, acorde, ¿no es cierto?, a la evolución económica y social que ha tenido, y desarrollo social que ha tenido el país. La seguridad social se entiende como un derecho humano, y es una responsabilidad de los estados garantizar esta seguridad social y garantizar temas como ingresos para la vejez y algunas contingencias sociales, ¿no es cierto?, que impactan negativamente la calidad de vida de las personas. Lo que se busca es justamente tener un sistema de seguridad social que vaya a cubrir esas contingencias, y la idea es que estas contingencias no impacten negativamente la calidad de vida de las personas. Y por seguridad social se entiende, ¿no es cierto?, todo un sistema de protección que tiene que ver con los temas médicos, que tiene que ver con la seguridad de obtener ingresos también al momento de la vejez, del desempleo, de enfermedades, invalidez, accidentes del trabajo, la propia maternidad, la pérdida del sustento de la familia, etc. Otras contingencias, ¿no es cierto?, a las cuales estamos expuestos. Por lo tanto, la seguridad social es un instrumento de justicia social. Y vemos en Chile, ¿no es cierto?, que esta seguridad social se organiza a través de un sistema previsional que justamente lo que busca es prever ciertas situaciones y generar una instancia que nos permita, ¿no es cierto?, cubrir de alguna manera esas contingencias y hacer, ¿no es cierto?, que estas contingencias sean lo menos dañinas posible para la vida de las personas y para su calidad de vida familiar. Por tanto, la seguridad social es un conjunto de normas, es un conjunto de instituciones, hay políticas, hay herramientas, todas ellas de interés público, ¿no es cierto?, destinadas a cubrir justamente estas contingencias que puedan enfrentar las personas, como carencias de ingresos o incrementos de gastos en caso de enfermedades, ¿no es cierto?, que les provoquen ciertas complicaciones económicas y, por supuesto, complicaciones para mantener su calidad de vida. Entonces,
el sistema previsional chileno entrega una serie de coberturas relacionadas con la seguridad social. Coberturas como asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, prestaciones por pérdida involuntaria del trabajo, cesantía, ¿verdad? Prestaciones por vejez, prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, otras prestaciones familiares, prestaciones por maternidad, invalidez, prestaciones en caso de sobrevivencia, muerte, etc. Entonces, este sistema de seguridad social se organiza, como les decía anteriormente, a través de un sistema previsional. Y un sistema previsional, tal como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, lo que trata de hacer es prever aquellas situaciones que podrían afectarnos en el futuro. Y de esa forma trata de manera anticipada de visualizar estas situaciones y prepararse para esas eventualidades. Nuestro sistema previsional se organiza entonces en base a 4 pilares fundamentales. Cada uno de estos pilares del sistema previsional va a cubrir ciertas contingencias que podemos vivir en el transcurso de nuestra vida. Tenemos el que nos convoca hoy día, ¿no es cierto?, que es el sistema previsional de pensiones. Y este sistema previsional de pensiones actúa ante contingencias como la vejez, la invalidez y la muerte. ¿Cómo lo hace? Entregando pensiones de vejez, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia en el caso de fallecimiento. Después tenemos el sistema de salud tradicional. Voy a decir sistema de salud tradicional porque también tenemos un sistema de salud y seguridad laboral. El sistema de salud en general, o el tradicional, cubre contingencias de enfermedad y embarazo, entregando subsidios de incapacidad en caso, ¿no es cierto?, de una enfermedad, licencias médicas y en el caso de embarazo pre- y postnatal. Y por supuesto, entregando acceso a la salud. Después tenemos el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que paga el empleador y que administra las mutualidades. Cada uno de estos sistemas tiene un administrador que lo vamos a ver en un minuto más. Y después tenemos el más nuevo de los pilares de nuestro sistema de previsión, que es el régimen de desempleo y cesantía. El seguro de desempleo y cesantía no es algo que hayamos tenido siempre, es algo que es relativamente nuevo, de hecho el más nuevo de los 4 pilares del sistema previsional chileno. Y este seguro de desempleo y cesantía actúa ante la contingencia de desempleo, involuntario por supuesto. Cada uno de estos sistemas entonces se encarga de cubrir ciertas contingencias. Y cada uno de estos sistemas tiene administradores que se encargan, ¿no es cierto?, por normativa, de acuerdo a lo que la ley exige, ¿no es cierto?, de administrar estas prestaciones. Estas prestaciones se logran realizar gracias a los pagos mensuales que realizan los trabajadores o que realizan los empleadores o que aporta el mismo Estado. Por lo tanto, el sistema de previsional, tanto en Chile como en el mundo, se basa su financiamiento en sistemas de cotizaciones. Es decir, cada uno de estos subsistemas del sistema previsional recibe cotizaciones, o del empleado, o del empleador, o del Estado, o de ambos, o de los tres. Muchos de ellos son tripartitos. El sistema de pensiones, tal como nosotros lo conocemos, está administrado, en una parte, por las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué administran las administradoras de fondos de pensiones? Administran la cuenta de capitalización individual. ¿Cuál es la cuenta de capitalización individual? Es el aporte de mi 10%, ¿no es cierto?, que todos los trabajadores dependientes y ahora también los trabajadores independientes deben ahorrar para su futura pensión. Eso es lo que hace la AFP, administrar la cuenta de capitalización individual. Más adelante vamos a ver más detalles al respecto. Y también las AFP son encargadas de contratar, ¿no es cierto?, el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un seguro tremendamente importante que actúa al momento de que el trabajador tenga algún accidente no laboral que le provoca el fallecimiento o la invalidez. En ese caso hay un seguro colectivo que contrata la AFP con cargo del empleador, eso lo paga el empleador,
que va a cubrir, ¿no es cierto?, esa contingencia complementando el fondo de capitalización individual que tenga el trabajador en ese momento para poder entregar pensiones de invalidez o pensiones de sobrevivencia según corresponde. Después tenemos el seguro laboral, y el seguro laboral es administrado por las mutualidades, la Mutual de Seguros, el ISL o cualquiera de las mutualidades que ustedes conozcan. Este seguro es también pagado por el empleador y el empleador es el que elige la mutualidad, ¿no es cierto?, donde quiera estar. Y en esa mutualidad entonces estarán afiliados todos los empleados de esa empresa. Después tenemos el seguro de cesantía. El seguro de cesantía también tiene un administrador que se llama administradora del fondo de cesantía, y la administradora del fondo de cesantía es la encargada de tomar esos dineros y administrarlos. Ahí se crea una cuenta individual de cesantía, y este seguro de cesantía tiene aportes del empleado, tiene aportes del empleador y también tiene aporte del Estado. Y finalmente tenemos el seguro de salud, y el seguro de salud es administrado por ISAPRES en el mundo privado o FONASA en el mundo público, y ahí cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de elegir si quiere que su 7% de cotización vaya a un sistema privado, como son las ISAPRES, o vaya al sistema público que es FONASA. Así se organiza entonces nuestro sistema previsional, que como lo decía antes, cada uno de los subsistemas tiene sus propios administradores, y su financiamiento está basado en las cotizaciones previsionales. Hagamos ahora, una vez que ya tenemos el contexto, ¿no es cierto?, una breve aproximación al problema previsional. Y para partir tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto?, cuál es la edad promedio de vida de los chilenos. ¿Por qué tenemos que preguntarnos esto para partir entendiendo, ¿no es cierto?, la problemática del sistema de pensiones en nuestro país? Porque justamente el sistema de pensiones lo que hace es cubrir, una vez que uno se pensiona, con ciertos ingresos, la cantidad de años de vida que a una persona le quede. Por lo tanto, la esperanza de vida o la edad promedio que tengan las personas, ¿no es cierto?, juega un rol sumamente importante, porque es el tiempo que al final del día va a tener que solventar el sistema de pensiones para generarse estos ingresos que le permitan a las personas mantener una cierta calidad de vida. Bueno, si nosotros nos situamos a los 60 años las mujeres, que es la edad legal en que pueden pensionarse, y a los 65 años los hombres, que es la edad legal en que pueden pensionarse, la tabla entregada, ¿no es cierto?, en noviembre del 2015 por la Super de Pensiones, nos indica que el promedio de vida de los chilenos, situados a los 60 años las mujeres y a los 65 años los hombres, indican que los hombres van a vivir en promedio 85 años, y las mujeres van a vivir en promedio 90 años. Es un poco más, ¿eh? Son 85, algo años y 90, algo años. Esto es una buena noticia para quienes nos gusta la vida, ¿no es cierto?, nos amamos la vida, que es mi caso. Es una buena noticia vivir harto. Pero para el sistema de pensiones es un tremendo estrés, porque significa que si un hombre efectivamente se pensiona a los 65 años, que es la edad legal en que puede pensionarse, no está obligado, pero puede pensionarse a esa edad, significa que tiene que tener recursos para vivir al menos por los próximos 20 años, si es que se cumple la norma de que vive hasta los 85. Mi padre tiene 93, por lo tanto él ya pasó bastante el promedio de 85 años. Y conozco otras personas también que están en esa edad. Y las mujeres que viven más que los hombres se pensionan antes, se pensionan o pueden pensionarse a los 60. En la práctica no es así, pero pueden pensionarse a los 60 y viven hasta los 90 años. Por lo tanto, ahí hay una exigencia de 30 años para que el sistema de pensiones entregue ciertos ingresos, ¿no es cierto?, por esa cantidad de años, considerando la vida promedio de las mujeres. Entonces, este es un tremendo desafío para los fondos de pensiones, porque en definitiva tienen que cubrir esta mayor longevidad que tenemos hoy día en Chile. Chile es uno de los países que ha aumentado de manera muy importante su expectativa de vida. Entonces, no es extraño encontrarnos, ¿no es cierto?, con muchas publicaciones que dicen relación con lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y estos titulares, que pasaron muy rápido allí,
son titulares que estamos viendo desde el año 2010, 2009 aproximadamente, y unos un poquito antes. Ya hace más de 10 años se venía evidenciando de que teníamos un problema desde el punto de vista de los montos de la pensión. Y lo que más calza aquí, ¿no es cierto?, es lo que escuchamos habitualmente, que es la pensión no me alcanza. Ahora, ¿cómo objetivizamos ese problema? Porque uno puede decir, mira, yo tengo una pensión buena, regular o mal, pero la verdad es que el dinero casi nunca alcanza. Independientemente de lo que uno gana, las necesidades son, como dicen en economía, ¿no es cierto?, múltiples e ilimitadas, y los recursos siempre son limitados, y por lo tanto es normal que uno sienta que el dinero nunca le alcanza. Entonces hay que tratar de objetivizar este problema previsional. ¿Cómo se objetiviza este problema previsional? Se hace a través de un indicador que se denomina tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es una métrica que está muy ampliamente utilizada a nivel mundial y que dice relación con el ratio que surge, ¿no es cierto?, al dividir mi primera pensión con el promedio de salario de los últimos 10 años. Si ese ratio me da un 70%, quiere decir que no hay problema previsional. Es decir, las pensiones debieran rondar el 70% de mis ingresos promedio de los últimos 10 años. Eso es muy importante, es el ingreso promedio de los últimos 10 años. Normalmente uno compara el último sueldo con la primera pensión, pero la verdad es que el último sueldo habitualmente fue mayor que los sueldos que yo tuve hace 10 años atrás, por una lógica de crecimiento profesional que uno tiene, o también, ¿no es cierto?, de que los sueldos han ido aumentando en el tiempo, por lo tanto, mi sueldo de hoy no tiene relación con el sueldo que tenía hace 10 años atrás. Y la fórmula es esta, una fórmula relativamente simple, es la pensión dividido por el salario promedio de los últimos 10 años, o renta base, que llamamos nosotros, y eso multiplicado por 100 para darnos el porcentaje. ¿Por qué decimos nosotros que tenemos un problema previsional? Bueno, porque nosotros no tenemos una tasa de reemplazo en Chile del 70%. Nuestra tasa de reemplazo está alrededor del 40%. Tenemos personas que tienen tasas de reemplazo más cercanas al 70%, pero tenemos otras personas que tienen tasas de reemplazo muy, muy bajas, mucho menor que el 40%. Entonces, en el promedio nos da más o menos este 40% de tasa de reemplazo. Por lo tanto, sí tenemos un problema previsional. La tasa de reemplazo debiera ser 70 y tenemos un 40. ¿Cuáles son algunas de las causas o las principales causas de esta situación? Lo que decíamos recién, el aumento en las expectativas de vida. Por supuesto que si antes yo vivía hasta los 60, 65 y ahora estamos viviendo hasta los 85, 90 años, por supuesto que la pensión, ¿no es cierto?, calculada va a ser menor porque la cantidad de años que tengo que cubrir con el fondo es mayor. Por lo tanto, este aumento de expectativas de vida, que si bien es cierto es una buena noticia, genera, ¿no es cierto?, un estrés adicional al sistema de pensiones porque hay que cubrir más años. Otro problema muy relevante que tenemos en nuestro país es la baja densidad de cotizaciones previsionales. Las cotizaciones previsionales son las llamadas lagunas, perdón, la baja densidad da origen, ¿no es cierto?, a las llamadas lagunas previsionales. Y en Chile se calcula, ¿no es cierto?, que la densidad de cotizaciones está entre el 50 y 55%. Quiere decir que si un hombre empieza a trabajar a los 25 años y se pensiona a los 65 años, de los 40 años de vida laboral activa que debió haber trabajado y cotizado, solamente lo hace la mitad, o lo hace un 55% del tiempo. El otro tiempo, en algún momento estuvo trabajando a lo mejor con boletas de honorario, que antes no se le exigía pagar cotizaciones previsionales, o tuvo algún trabajo como independiente, por cuenta propia, y por lo tanto no cotizó, y tiene una cantidad de años importantes sin cotizar al sistema. Por lo tanto, claramente el dinero que alcanza a juntar no es suficiente. El aumento de los ingresos en los últimos años también impacta eso, porque si aumentan los ingresos, ¿no es cierto?, aumenta uno de los elementos de la fórmula que vimos recién, y por lo tanto también eso hace, ¿no es cierto?, que el dinero que necesite sea mayor para cumplir esta condición del 70%. También hay algo que se está dando, sobre todo hoy en día, ¿no es cierto?, que los jóvenes están aplazando la edad de ingreso al mundo laboral. Estudian primero, después de estudiar, ¿no es cierto?, y encontrar la vocación correcta, quieren tomar un año sabático, tienen otras motivaciones, y por lo tanto se ha ido aplazando la edad de ingreso al mundo laboral. Si se va aplazando la edad de ingreso al mundo laboral, entonces voy también a ahorrar más tarde.
y ahorrar más tarde implica que voy a tener menos años de ahorro, y se ha demostrado, ¿no es cierto?, matemáticamente es muy fácil de demostrar, que los primeros ahorros son tremendamente importantes porque esos primeros ahorros se van a rentabilizar por muchos años. Y como decía al principio, el tiempo en esto es tremendamente importante. Después hay un tema muy relevante también que tiene que ver con el envejecimiento de la población. O sea, las poblaciones a nivel mundial han ido envejeciendo, y nosotros como ser un país, ¿no es cierto?, ahí a puertas del desarrollo, estamos sufriendo las cosas buenas y malas de los países desarrollados. Y una de las cosas negativas en este sentido, ¿no es cierto?, para el sistema previsional, es que la población va envejeciendo de manera muy rápida. Los jóvenes tienen menos hijos, se casan más tarde, tienen hijos más tarde, los que quieren tener hijos, y por lo tanto no hay un recambio generacional tan importante, lo cual hace muy difícil o prácticamente imposible volver a lo que algunos manifiestan, ¿no es cierto?, de un sistema de reparto. Porque el sistema de reparto se basa, ¿no es cierto?, en que los jóvenes, con su cotización, aportan el dinero para las pensiones de las personas que están jubiladas o pensionadas. Y al tener, ¿no es cierto?, una pirámide que ha cambiado demográfica, que ha cambiado en el tiempo, eso se hace prácticamente inviable. La tasa de cotización del 10% se ha demostrado en innumerables ocasiones ya que resulta ser insuficiente para poder enfrentar esta nueva realidad de más años de vida, realidad de una población, ¿no es cierto?, que está envejeciendo, y por lo tanto necesitamos ahorros adicionales que nos permitan tener montos mayores para cubrir esta nueva realidad y las pensiones que se dan en esta nueva realidad. Menores tasas de retorno a las inversiones, también es así. Hace 20, 30, 40 años se podían encontrar buenas tasas de retorno de las inversiones, pero las economías, en la medida que van madurando, y los mercados en la medida que van madurando, ofrecen o tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar menos rentabilidad. Por lo tanto, las tasas de rentabilidad de las inversiones no son las tasas que veíamos hace 30 o 40 años atrás cuando el sistema empezó. Las tasas han ido disminuyendo los retornos de las inversiones. Y como han ido disminuyendo los retornos de las inversiones, es más difícil, ¿no es cierto?, juntar una buena cantidad de dinero por la vía del retorno. A pesar de que las AFP hacen, a juicio de todos los expertos, un muy buen trabajo en materia de rentabilidad, no pueden ir contra el mercado. Si el mercado está negativo en el mundo mundial, como es lo que nos está pasando hoy día, ¿no es cierto?, sobre todo la renta variable, no tenemos muchas opciones de buscar alternativas de inversión que nos generen mayores retornos. Y cotizaciones de trabajadores independientes, esta es una cuestión que se está solucionando, ¿no es cierto? La ley obliga ahora a cotizar a los trabajadores independientes, y esta ley se está implementando en forma progresiva. Los que tengan boletas de honorarios, ¿no es cierto?, habrán visto que tienen que cotizar al menos un porcentaje de sus ingresos de manera obligatoria hasta que lleguemos ya en algunos años más a la normalidad. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, así este es el esquema del sistema de pensiones. Hoy día nosotros tenemos 7 AFP, y vean ustedes que las AFP, que están acá, ¿no es cierto?, juegan un rol, son un actor más dentro de un sistema de pensiones que es muchísimo más complejo y que tiene muchas más interacciones que solamente la AFP. Entonces, si uno quisiera mejorar el sistema de pensiones, tiene que ver, ¿no es cierto?, en este esquema donde efectivamente están las áreas de mejora para poder generar los cambios necesarios y construir, ¿no es cierto?, pensiones más adecuadas a la realidad que estamos viviendo hoy día. A pesar de que se han hecho esfuerzos importantes, todavía evidentemente falta por avanzar. Hablemos ahora de las características del sistema de pensiones. El sistema de pensiones se basa en 3 pilares fundamentales. Un pilar solidario, que es un pilar de beneficio que entrega el Estado y que es financiado por el Estado. Este pilar solidario, hasta hace pocos meses, lo conocíamos justamente así, como el pilar solidario. Y hoy día, ¿no es cierto?, este pilar solidario cambió y se transformó en enero-marzo, ¿no es cierto?, en enero-febrero de este año, en la actual pensión garantizada universal. Y aquí se hizo un cambio tremendamente relevante al pilar solidario. El pilar solidario, anteriormente, que fue creado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, esta PGU fue creada ahora, en finales de este gobierno, del gobierno anterior, perdón, de Sebastián Piñera. El pilar solidario lo que hacía era entregar pensiones básicas solidarias a aquellas personas que, por alguna razón, ¿no es cierto?, no tenían no lograron construir ahorros propios y por lo tanto no tenían una pensión autofinanciada,
y también entregaba aportes solidarios a aquellas personas que, teniendo algún ahorro y teniendo una pensión autofinanciada, esta pensión autofinanciada era muy baja y por lo tanto este pilar solidario complementaba. Pero ese pilar solidario estaba pensado en el 60% más vulnerable del país. Solamente podían acceder a él el 60% más vulnerable del país, por lo tanto quedaba un 40% de las personas fuera. Y además, bueno, todos los beneficios se mantienen a los 65 años. A pesar de que las mujeres pueden pensionarse a los 60, los beneficios del Estado corren a partir de los 65 años. Eso se transformó ahora en la pensión garantizada universal. Sigue siendo la pensión garantizada universal a partir de los 65 años para hombres y mujeres. El monto de la pensión garantizada universal es de 185.000 pesos ahora, pero cubre hasta el 90% de la población. Es decir, queda solamente fuera el 10% más rico de la población. Todo el resto tiene derecho a la pensión garantizada universal, siempre y cuando tenga ingresos o pensiones inferiores al 1.000.000 de pesos. Y algo muy importante también, que se los quiero mencionar, es que hoy día, si usted cumple los 65 años con pensión garantizada universal y no se pensiona y sigue trabajando y cumple, ¿no es cierto?, con el requisito de estar no en el 10% más rico, puede recibir la pensión garantizada universal. Es decir, no es obligación estar pensionado para recibir este aporte garantizado universal. Entonces, se han hecho modificaciones en los últimos años, una serie de modificaciones, quise nombrar solamente esas dos, porque son tremendamente relevantes y justamente van en la línea de fortalecer el sistema de pensión por el lado del Estado. Después tenemos el pilar contributivo. El pilar contributivo está centrado en el sistema de capitalización individual, que ya lo dije antes, administra la AFP, y que se sustenta con el 10% de las cotizaciones. Y finalmente está el pilar voluntario. Entendiendo, ¿no es cierto?, que el 10% es insuficiente para generar un monto adecuado para pensiones, la ley por ahora no nos obliga a cotizar más, pero sí nos incentiva a cotizar más a través del ahorro previsional voluntario, que lo vamos a ver más adelante, y que forma parte del pilar voluntario. ¿Quién administra este pilar? El pilar contributivo, el 10%, lo administran las AFP. Las AFP, ¿no es cierto?, se crean en el año 81 y se crean por el decreto ley 3.500, ¿no es cierto?, que es el que crea, ¿no es cierto?, este sistema de pensiones, y las AFP, como su nombre lo indica, son administradoras del sistema de pensiones y están encargadas de administrar el 10% de aporte obligatorio. Tienen un objeto exclusivo, no pueden hacer más que administrar el fondo de pensiones y también pueden entregar beneficios y prestaciones que la ley señala. ¿Cuáles son sus funciones esenciales? Recaudar el fondo de pensiones, que lo envía el empleador, ¿no es cierto?, y lo envía a la AFP que usted haya elegido, al fondo que usted haya elegido, abona, ¿no es cierto?, estos dineros al fondo de pensiones, e invierte estos fondos de pensiones, y así lo dice la ley, invierte este fondo de pensiones, ¿no es cierto?, en condiciones de adecuada rentabilidad y seguridad. Eso es lo que hacen las AFP. Ese es su rol, no hacen más que eso. Entonces, no le podemos pedir, ¿no es cierto?, a un administrador que haga cosas que no le corresponden, y la AFP no puede hacer cosas que no estén estipuladas en la ley. Esto es solo la función que cumplen estas AFP. ¿Cómo se crea una AFP? Para crear una AFP usted necesita un capital mínimo de 5.000 UF y obviamente tener la autorización de la Superintendencia de Pensiones y cumplir, ¿no es cierto?, una serie de requisitos. Y este capital, que tiene que ser aportado por los accionistas o por los socios, se va incrementando en la medida que usted vaya incrementando la cantidad de afiliados. Si tiene 5.000 afiliados, tiene que tener un capital de 10.000 UF. Si tiene 7.500 afiliados, tiene que cumplir con un capital de 15.000. Y cuando cumpla 10.000 afiliados o más, tiene que cumplir con un capital de 20.000. Ese capital es aportado por los socios o accionistas. Aquí hay algo muy importante también. El patrimonio de la AFP es distinto al patrimonio del fondo de pensión. El patrimonio de la AFP es el capital que hayan aportado los accionistas y el patrimonio que haya generado la AFP. Pero estas AFP solamente administran el fondo de pensiones, se forma con recursos de los accionistas y no con recursos de los fondos de pensiones. No pueden usar los fondos de pensiones para asuntos propios, no lo pueden hacer,
porque deben llevar una contabilidad separada entre la contabilidad de la AFP y la contabilidad de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones son de propiedad de los afiliados, son de propiedad de cada uno de nosotros. Y esto, una de las cosas positivas, ¿no es cierto?, que generó el rescate del 10%, positiva porque tuvo muchas negativas, pero una positiva es que las personas se dieron cuenta de que efectivamente los fondos eran de ellas. Y se derriba un mito en ese sentido, en que los fondos de pensiones son de las AFP, que las AFP los tienen, que no los entregan, etc. No, los fondos de pensiones son de las personas y de hecho la ley indica que tienen que haber contabilidades distintas. La administradora no tiene dominio sobre los fondos de pensiones, solamente los administra. Por lo tanto, mantienen este patrimonio independiente, los fondos de pensiones están expresados en cuotas, y algo muy importante, el fondo de pensiones para las personas es inembargable. Esto lo voy a pasar muy rápidamente. Usted se afilia una sola vez al sistema, empieza a trabajar, se afilia al sistema, y de ahí toda la vida está afiliado al sistema, independientemente que esté cotizando o no, usted se mantiene afiliado al sistema de pensiones. ¿Qué beneficios se entrega al sistema de pensiones? Bueno, pensiones de vejez anticipadas. Si yo cumplo con ciertos requisitos, me puedo pensionar anticipadamente, antes de los 60 las mujeres, antes de los 65 los hombres. Entrega pensiones de invalidez, en caso de que yo, antes de pensionarme y antes de cumplir la edad legal para pensionarme, tengo una invalidez no causada por el trabajo, sino la toma el pilar, ¿no es cierto?, que solventa esa área, no causada por el trabajo, tengo una invalidez, entonces el sistema entrega pensiones de invalidez. Y si yo fallezco antes de estar pensionado o estando pensionado, también el sistema entrega pensiones de sobrevivencia. ¿Quién tiene derecho a pensiones de sobrevivencia? Mi cónyuge, hombre o mujer, y los hijos hasta los 24 años si están estudiando. Si no están estudiando, tienen derecho hasta los 18 años. Y si estando estudiando entre los 18 y los 24 se casan, también pierden el derecho a pensión de sobrevivencia. Si una persona fallece y no tiene beneficiarios de pensión de sobrevivencia y tiene dinero en el fondo de pensiones, ese dinero se transforma en herencia. ¿Para quién? Para quienes tengan derecho a herencia. Pero primero está el derecho a pensión de sobrevivencia, y en segundo lugar, no habiendo beneficiarios de pensión de sobrevivencia, está el derecho a obtener esos dineros como herencia. ¿Por qué se obtienen? Porque son dineros personales, son dineros construidos con el esfuerzo personal, y por lo tanto esos dineros no pueden quedar en el sistema, no pueden quedar en la AFP, y tienen que ser entregados o como pensiones de sobrevivencia o como herencia. ¿Quién supervigila todo esto? La Superintendencia de Pensiones es la encargada de supervigilar todo este sistema. Entonces, en la etapa de acumulación, tenemos ya, ¿no es cierto?, que tenemos un fondo de pensión que es obligatorio, que es este 10%, y este fondo de pensión lo administran las AFP. ¿Cuál? La que usted elija y el fondo que usted elija. Y después existe un instrumento de protección, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que lo paga el empleador. El pilar contributivo obligatorio, como todos sabemos, es el 10%, ¿no es cierto?, de mi sueldo bruto, que se descuenta todos los meses de mi sueldo imponible, con un tope. El tope del sueldo imponible hoy día es 81,6 UF. Si usted gana más que 81,6 UF, el 10% solo se calcula sobre esa 81,6 UF. Ese 10% íntegro va a su fondo de pensiones. Después, usted paga la comisión, que la vamos a ver más adelante, de administración que cobra la AFP. Pero el 10% íntegro sobre el sueldo que usted gane va al fondo de pensiones administrado por la AFP. Año a año, entonces, esto se acumula, más la rentabilidad. Llegado el día de pensionarse, esto se toma, ¿no es cierto?, y usamos estos recursos para financiar la pensión. Pero no solamente existe, ¿no es cierto?, el fondo de pensión obligatorio, también existe la posibilidad de ahorrar voluntariamente a través del ahorro previsional voluntario en dos modalidades. El ahorro previsional voluntario se crea justamente con la finalidad de que las personas puedan ahorrar, las que pueden, ¿no es cierto?, más que un 10%, y por lo tanto ir juntando más dinero para su pensión. Y aquí la ley lo que hace es no obligar, sino que incentivar a las personas a través de ciertos beneficios que entregan si es que las personas deciden hacer ahorro provisional voluntario. Y existen dos modalidades de ahorro provisional voluntario. La modalidad tributaria tipo B,
en donde el ahorro que yo haga se rebaja de mi renta imponible, y por lo tanto cuando yo hago un igual complementario, o antes si lo hago vía liquidación de sueldo, se rebaja de mi base imponible, y por lo tanto eso hace que yo obtenga un beneficio tributario al pagar menos impuesto a la renta. Y la opción tributaria A de la PDD no se rebaja de la base imponible, sino que lo que hace el Estado, ¿no es cierto?, es que en función del aporte que yo haga, me entrega una bonificación fiscal que se aporta a mi cuenta, equivalente al 15% de lo que yo haya ahorrado en el año, con un tope de aporte de 6 UTMs anuales. Entonces, estas dos modalidades son un incentivo para que las personas puedan ahorrar libremente y de manera voluntaria para su pensión. Y bueno, acá están todas las personas que pueden ahorrar, ¿no es cierto? Todos los trabajadores dependientes afiliados a una AFP y los trabajadores independientes siempre y cuando estén cotizando. Entonces, lo que busca esto es que el aporte obligatorio del 10% se sume al ahorro previsional voluntario A o B, más la rentabilidad de ambos fondos, ¿no es cierto? Y entre ambos, más la rentabilidad, hagan un monto adecuado para ser usado al momento de la pensión. Y después también existe otra modalidad que son los depósitos convenidos. Como su nombre lo indica, es un depósito convenido entre el empleado y el empleador. Y este depósito convenido, que habitualmente lo usan algunas empresas mineras, ¿no es cierto?, cuando pagan algunos incentivos o algunos bonos al año, que pueden concordar con el empleado, ¿no es cierto?, que no se lo paguen directamente, sino que lo abonen a su fondo de pensiones. Y al abonarnos a ese fondo de pensiones, este dinero no representa renta, por lo tanto no paga impuestos, y yo le puedo abonar a un trabajador hasta 900 UF anuales, ¿no es cierto?, directo a su fondo de pensiones. La gracia es que estos fondos no van a pagar impuestos en ese momento, y por lo tanto van íntegros al fondo de pensiones. Y después, obviamente, tomo eso al momento de pensionarme y lo transformo en pensión, o eventualmente podría retirarlo bajo una modalidad que se llama excedente de libre disposición, en caso de que se cumplan algunos requisitos. Pero ahí hay otro mecanismo, ¿no es cierto?, de ahorro voluntario, que en este caso es un acuerdo que se logra con el empleador para que estos bonos, estos adicionales, ¿no es cierto?, se puedan pagar bajo esta modalidad. Miremos ahora las modalidades de inversión. Las modalidades de inversión son los llamados multifondos, que hoy día conocemos, ¿no es cierto?, y que son 5, pero que no siempre han sido 5. Cuando esto empezó, nosotros teníamos solo un fondo de pensiones, que era el fondo C, no había más. Sin embargo, en el año 2000 nos vimos enfrentados a la crisis asiática y nos dimos cuenta que tener un solo fondo era tremendamente riesgoso, porque no podíamos, ¿no es cierto?, tener una alternativa de refugio ante altas volatilidades del mercado o crisis tan importantes como la que hubo en ese momento. Producto de esa crisis asiática y de lo que nos dejó, el año 2000 se crea un segundo fondo, que es el fondo tipo E, que era un fondo muchísimo más, o que es un fondo muchísimo más conservador. Entonces se dijo, bueno, cuando tengamos turbulencia importante, demos la posibilidad de que los trabajadores se cambien de este fondo que tiene ciertas características de inversión, ¿no es cierto?, cierta política de inversión, demos la posibilidad que se cambie a un fondo de una política de inversión más conservadora y se crea el fondo E. Al poco tiempo nos dimos cuenta que sería bueno, o se dieron cuenta las autoridades del momento, ¿no es cierto?, que sería bueno expandir las posibilidades de inversión para los fondos, de tal forma de dar mayores posibilidades a los trabajadores de elección. Y se crean 3 fondos más. Se crea el fondo A, se crea el fondo B, se crea el fondo D, y por lo tanto, desde el 2002 es que nosotros tenemos 5 modalidades de inversión. Cada una de estas modalidades de inversión tiene sus propias reglas de inversión. Cada uno de estos fondos tiene su propia normativa de inversión. Y no es una normativa que imponga la AFP, es una normativa que está estipulada por ley. Es la superintendencia, ¿no es cierto?, la que define cuáles van a ser las formas de invertir en cada uno de sus fondos. La AFP lo que hace es elegir los instrumentos, pero tiene que limitarse, ¿no es cierto?, a estas condiciones o a este rayado de cancha, ¿no es cierto?, que hace la autoridad. Por lo tanto, cada fondo tiene sus propias características. Y estas son las características en términos generales.
desde el punto de vista de dónde pueden invertir y cómo pueden invertir. Y acá me centré más que nada entre la inversión en renta variable y renta fija. Cuando hablamos de renta variable, estamos hablando de instrumentos financieros como las acciones. Cuando hablamos de renta fija, estamos hablando de inversiones financieras en bonos principalmente, bonos de corporativos o bonos del Estado. Inversiones que pueden ser realizadas dentro del país o fuera del país. También hay una normativa, ¿no es cierto?, que les dice a la AFP cuánto pueden invertir fuera del país. Todo eso está absolutamente normado. Entonces, el fondo tipo A puede invertir como máximo un 80% en renta variable y como mínimo un 40% en renta variable. Es decir, es un fondo que siempre va a tener una proporción importante de renta variable. Por eso que nosotros decimos que es el fondo más riesgoso, es el que más fluctúa en el corto plazo, pero que en el largo plazo nos permite, ¿no es cierto?, obtener mayores rentabilidades promedio, justamente porque invierte en instrumentos que entregan en el mediano y largo plazo mayor rentabilidad, pero que tienen mucha volatilidad en el corto plazo, ¿ya? Ese es el fondo tipo A. El fondo tipo B máximo puede invertir un 60% en renta variable. Por lo tanto, si está en el máximo, el otro 40% lo tiene que invertir en renta fija. Y como mínimo un 25% en renta variable. Es un fondo un poquito menos riesgoso que el A. El tipo C es un fondo que nosotros llamamos balanceado. Es un fondo que puede invertir como máximo el 40% en renta variable y como mínimo el 40% en renta variable. Es decir, en algún momento lo podríamos ver con un 40% de renta en acciones y un 60% en renta fija, pero también lo podríamos ver en algún momento con un 15% en renta variable en acciones y un 85% en renta fija, ¿ya? Estos son los mínimos y los máximos de renta variable. El fondo D, como máximo en renta variable, puede invertir un 20%, por lo tanto podría estar en algún momento en 20 de renta variable y 80 de renta fija, no podría tener una otra combinación en ese sentido, y como mínimo un 5% en renta variable, es decir, en algún momento podría tener un 5% de acciones y un 95% de renta fija. Y por último, tenemos el fondo que es el más conservador, que invierte como máximo un 5% en renta variable y como mínimo 5%. Por lo tanto, podríamos verlo en algún momento con un 100% invertido en renta fija o instrumentos de deuda. Así se componen, ¿no es cierto?, los límites desde el punto de vista de la renta variable y de renta fija de cada uno de los fondos. Después hay una recomendación también de edad. El fondo A es el fondo más riesgoso y ahí usted puede estar en la mayoría del tiempo. Después llega un momento en que nos piden que nos cambiemos de fondo. Pero el fondo más riesgoso, ¿no es cierto?, no hay una recomendación, es básicamente las preferencias que uno tenga, ¿no es cierto?, para asumir más riesgo. Sin embargo, siempre es recomendable que si yo estoy empezando o me quedan muchos años, estar en un fondo más riesgoso, porque como vamos a ver más adelante, tiene fluctuaciones importantes, pero en promedio entrega una mejor rentabilidad. Entonces, si a usted le faltan 20, 25 años para pensionarse, 30 años para pensionarse, la lógica financiera indica que usted debiera correr un poco más de riesgo con la finalidad de ir ganando sus puntitos adicionales de rentabilidad. Y después está el fondo B, que es un fondo riesgoso, como veíamos recién, hombres y mujeres hasta los 35 años es la recomendación. Un intermedio entre 36 y 55 años los hombres, 36 y 50 años las mujeres. Esta, entre comillas, discriminación tiene que ver, ¿no es cierto?, con la edad de pensionarse. Recuerde que las mujeres se pensionan antes, por lo tanto, uno busca resguardar el capital antes. Y finalmente, ¿no es cierto?, el fondo conservador, que está pensado ya para las últimas etapas, digamos, de ahorro entre los 56 y 51 años las mujeres. Si yo no me cambio del fondo de pensiones, entonces la misma AFP va a ir tomando ciertas decisiones por mí y va a empezar a cambiarme de fondo, ¿no es cierto?, va a empezar a cambiarme de fondo paulatinamente en la medida que yo vaya cumpliendo la edad. Y lo hace, ¿no es cierto?, a razón de una cierta cantidad de un cierto porcentaje del fondo para acomodarme a la edad que la misma superintendencia rige, ¿ok? O recomienda. Este es algo que hace la superintendencia, porque la verdad nosotros somos bastante, en general, poco ocupados de esto. Nos preocupamos en algún momento, pero después nos olvidamos. Entonces no estamos siempre pendientes de que efectivamente me tengo que cambiar de fondo, en qué fondo estoy, cuáles son los fondos más rentables, en qué AFP debería estar. No somos muy ocupados de esto. Yo diría que en el último tiempo nos hemos ocupado un poco más, pero en general
la gente muchas veces ni siquiera sabe en qué AFP está, y menos sabe en qué fondo está. Se recuerda que se cambiaron en algún momento porque un amigo los cambió. Como les digo, eso en el último tiempo ha ido cambiando un poco, pero en general todavía seguimos siendo bastante descuidados por esto, que es tan importante para nosotros. Bueno, y vamos a ver cómo se han comportado los fondos, que esto es un tema importante también, ¿verdad? Bueno, yo quise sacar la fotografía de ahora, pero también la de ayer, con la finalidad de que podamos comparar qué es lo que ha sucedido. Recibí un comentario el otro día de alguien que sabía que iba a hacer esta charla, este webinar, y me dijo, oye, qué bueno, porque los fondos este año han sido un desastre. Y es verdad, o sea, tenemos efectivamente un año muy complejo a nivel mundial, no es un año solo complejo en el país, y este año, ¿no es cierto?, ha partido con rentabilidades muy malas, sobre todo en la renta variable. Entonces, acá, y esto no ocurre solamente para la AFP, si usted va, ¿no es cierto?, a una administradora general de fondos y quiere invertir en un fondo de renta variable, se va a encontrar con la misma situación. Nosotros en nuestra empresa asesoramos a personas, ¿no es cierto?, que invierten tanto en fondos nacionales como internacionales, en distintas categorías, y obviamente tenemos, ¿no es cierto?, rentabilidades muy complejas en la partida del año. Pero esto no es algo tan inusual, lo hemos vivido otras veces y se los voy a mostrar más adelante. Este es el fondo A, el más riesgoso. ¿Qué pasó en mayo en el fondo A? Esto lo saqué hoy día, así que estamos con la información súper al día. En mayo el fondo A rentó, ¿no es cierto?, en el sistema menos 1,31. Esto es rentabilidad real. Las AFP tienen la obligación de informar la rentabilidad real, es decir, la rentabilidad deflactada por UF. Por lo tanto, esto es rentabilidad real, no contempla o tiene ya sacado el efecto inflacionario. Por lo tanto, al tener una inflación alta, esto también impacta muchísimo. El sistema rentó menos 1,31. Entonces, cualquier AFP donde usted estuviese en el fondo A iba a rentar negativo, siendo la AFP 1, que es la más nueva del sistema, un menos 1,48, y la mejor o la menos mala, en este caso, Habitat, que rentó menos 1,25, y Plan Vital, que rentó menos 1,25 también. ¿Qué ha pasado en el año? Todo negativo. El sistema ha rentado menos un 14%. ¿Qué ha pasado en los últimos 12 meses? Menos 8,52%. Pero ¿qué ha pasado desde que se crearon los multifondos? Recuerden que los 5 multifondos están solo desde 2002, ¿ya? Para atrás existían solamente 2 y más atrás existía solamente 1. ¿Qué ha pasado con la rentabilidad promedio? A pesar de estas muy malas rentabilidades, rentabilidad promedio hasta mayo del 2022, o sea, hasta hace una semana atrás. ¿Qué ha pasado? Que el sistema ha rentado rentabilidad real, es decir, esto es UF más 5,66%. Esa es la rentabilidad promedio del fondo A, que es una buena rentabilidad real si uno la compara con otras posibilidades de inversión, ¿no es cierto? Excepto que yo haga un negocio y otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero en instrumentos financieros es una rentabilidad real bastante buena, porque esto es UF más 5,66. Y aquí uno puede rescatar algunas AFP, ¿no es cierto?, que lo hacen un poco mejor que otras. Habitat, que tiene un promedio de 5,74, después viene acá Capital, que tiene 5,66, y en general todas muy parecidas, porque las políticas de inversión son parecidas. Hay algunas que lo hacen un poco mejor que otras, pero al final las rentabilidades están en torno a una cierta cifra. Pero ¿qué pasó el año pasado? Porque es injusto quedarse solamente con la foto de un momento malo, así como es también injusto, ¿no es cierto?, sacar solamente la foto del mejor momento. Por lo tanto, es justo siempre ir comparando distintas cosas. ¿Qué pasó el año 2021? Bueno, en diciembre del 2021, todas las AFP rentaron muy bien y positivamente. 1,31 positivo, mira, y aquí es coincidente con el 1,31 negativo que fue mayo. Es solamente coincidencia. Me acabo de dar cuenta que es la misma cifra, pero con distintos signos. Todas rentaron positivas. ¿Qué pasó el año pasado con el fondo A? Bueno, el fondo A rentó de manera espectacular, UF más 12,98. Es lo que les decía recién, un fondo muy fluctuante, pero que entrega, ¿no es cierto?, en algunos periodos altas rentabilidades que hacen que las rentabilidades promedio sean adecuadas.
¿Y qué pasó en los últimos 12 meses? Bueno, exactamente el año, ¿no es cierto? Porque aquí saqué el año completo. Y si hubiésemos cerrado, ¿no es cierto?, a diciembre del 2021, el promedio era un 6,62, levemente superior al 5,66, porque este 5,66 está impactado por este año muy malo que hemos comenzado en materia de inversiones, sobre todo en renta variable. Con el fondo B pasa algo parecido, no sé si esta presentación la van a tener disponible, pero pasa algo parecido, todo negativo este año, todo positivo el año pasado. Con el fondo C, que es el fondo más antiguo, vean que aquí tenemos estadísticas desde 1981, porque es el primer fondo que se creó. El fondo C también, ¿no es cierto?, tiene rentabilidades negativas, pero bastante menos negativas que el fondo A. Y el año pasado tuvo rentabilidades negativas el fondo C, porque el fondo C tiene un porcentaje importante de renta fija, y el año pasado, motivado principalmente por los retiros de los fondos de pensiones, la renta fija tuvo un muy mal desempeño. Por lo tanto, tuvo todo negativo el año pasado. ¿Ok? ¿Qué pasó qué está pasando con el fondo D? También negativo, pero mucho menos negativo que el A. El año pasado, muy negativo. Miren el fondo D, que es uno de los fondos más conservadores, muy negativo, nuevamente porque la renta fija estuvo tremendamente impactada el año pasado. Y vean las rentabilidades promedio, menores que las rentabilidades promedio del fondo A. Por eso es que cuando yo tengo un horizonte de inversión de largo plazo, es recomendable arriesgar un poco más, porque en el promedio logro obtener una rentabilidad mejor. ¿Qué pasó con el fondo D? El fondo D también es relativamente nuevo, o sea, es de los más nuevos, desde el 2000, recuerden, fondo C, el más antiguo, fondo E, que se crea en el 2000, y el resto de los multifondos que se crean en el 2002. Este año ha sido totalmente distinto para la renta fija. Si yo hubiese estado este año solamente en renta fija, todas las FP han rentado en el fondo E positivo. Y si yo me voy a otros instrumentos de inversión, ¿no es cierto?, fuera de las FP, eso es lo que está pasando con la renta fija. La renta fija está rentando positivo este año. Los inversionistas están con más apetito por renta fija que por renta variable. Y también, de alguna manera, se cerró la puerta, de alguna forma, a los retiros de fondos de pensiones que afectan negativamente, ¿no es cierto?, las expectativas del mercado, y eso también afecta, por supuesto, las rentabilidades. Pero ¿qué pasó el año pasado con el fondo E? El fondo E negativo y muy negativo en todas las AFP. Y estas son las rentabilidades promedio del fondo E. Ahí ustedes tienen una visión, ¿no es cierto?, de lo que ha sucedido con cada uno de los fondos en la historia y lo que está sucediendo este año con cada uno de los fondos. Pero yo les decía antes que esto no es algo que sea absolutamente nuevo, lamentablemente. Esto es algo que hemos vivido otras veces. Y rápidamente, ¿no es cierto?, nombrarles lo que pasó con el COVID, por ejemplo. El año 2020, cuando se empieza a desencadenar, ¿no es cierto?, esta pandemia del COVID, este es el comportamiento del fondo A. De todas las AFP, Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Plan Vital, Provida, AFP 1, que es la más nueva. Aquí estaban las cuotas de los fondos, ¿no es cierto?, antes de que la pandemia se desatara, y ya en marzo, cuando la pandemia estaba prácticamente desatada, vimos una caída tremendamente importante en todas las AFP, ¿no es cierto?, del fondo A. Menciono el fondo A porque es el más riesgoso y el que veíamos que tiene las mayores fluctuaciones. Pero se dio exactamente lo que los economistas dijeron que iba a pasar, que íbamos a tener una recuperación en V, una caída muy profunda, ¿no es cierto?, pero después una recuperación un poco más lenta, pero progresiva, ¿no es cierto?, de las inversiones. Eso fue lo que pasó. Cayeron los fondos de manera muy importante, mucha gente que se asustó y se cambió de fondo al fondo E, por ejemplo, y después se dieron cuenta que en el año 2021 el fondo E anduvo, como ustedes vieron, tremendamente mal, y cayó, ¿no es cierto?, de manera importante, y después empezó a recuperarse la economía mundial y chilena, por supuesto, y empezamos a ver, ¿no es cierto?, fluctuaciones hacia arriba, y en 8 meses ya teníamos los niveles recuperados de marzo, ¿va? 8 meses más o menos se demoró el sistema, o se demoraron las inversiones, ¿no es cierto?, en recuperar su nivel. Es decir, tuve una caída muy importante, pero recuperé mi nivel. Entonces, cuando yo tengo un horizonte de mediano y largo plazo, puedo soportar estas caídas. Estas caídas no debieran ser caídas tan preocupantes,
porque en definitiva, si esto se mantuviese en el tiempo, sí sería preocupante. Pero la economía reacciona y al final logramos, ¿no es cierto?, en estos fondos más riesgosos recuperar y seguir ganando. Al final, ¿no es cierto?, después de un año hubo ganancias en el sistema, como yo les mencioné o les mostré recién en el año 2021. Pero ¿qué pasó con otros actores? Y aquí yo traje, ¿no es cierto?, la estadística de cuotas de fondos mutuos en el mismo periodo de una administradora muy reconocida a nivel mundial, que es Principal Financial Group, Principal AGF, que está acá en Chile también, y que les traje acá distintos fondos, ¿no es cierto? El Fondo de Estados Unidos, el que está acá, el Fondo Europa, una cartera audaz que está compuesta de instrumentos de renta variable, una cartera equilibrada y el Fondo ASI. Y verán ustedes que las caídas son similares, ¿no es cierto? Todas caen, ninguna se salva, y todas empiezan a recuperarse después, y más o menos la recuperación también fue en 8 meses. ¿Qué les quiero demostrar con esto? Que las AFP, al ser administradoras de fondos de pensiones, no escapan a lo que esté pasando con la economía global o con la economía mundial. Y si una administradora, que es una administradora norteamericana principal, que tiene presencia en muchísimos países del mundo, más de 70 países en el mundo, tiene más de 100 años de experiencia en inversiones, tampoco puede solventar eso, entonces no hay posibilidad de solventarlo. La verdad es que cuando llueve, lo más probable es que algunas gotas nos caigan, algo nos vamos a mojar. Lo importante es tratar de mojarse lo menos posible, ¿cierto? Cuando hay un temporal, a menos que nos guste mucho la lluvia, ¿verdad? Que nos guste sufrir. Pero en inversiones hay que tratar de cubrirse. Entonces, esto es lo que pasa con los mercados y así se comportan. Si nos vamos mucho más atrás, podemos ir, ¿no es cierto?, al 2008, mayo del 2008, cuando se empieza a desatar, ¿no es cierto?, la crisis subprime, y la crisis subprime también. Aquí están las AFP que existían en ese momento, nuevamente mandaron a los fondos al suelo, pero aquí la crisis subprime fue mucho más, se demoró mucho más. Empezamos más o menos en junio del 2008, y alrededor de abril, mayo del 2010 ya se habían recuperado los fondos. Fueron casi 2 años de recuperación, porque esta crisis también fue una crisis muy profunda, la economía no tenía, ¿no es cierto?, la resiliencia que tiene hoy día, no tenía la fortaleza que tiene hoy día la economía en general. Después de esta crisis siempre se aprende, y por tanto hoy día, ¿no es cierto?, las crisis, los ciclos son más cortos, se sale más rápido de las crisis, pero esta crisis fue muy grande, la crisis subprime, y claro, impactó a todos los fondos. El problema está, ¿no es cierto?, que cuando yo estoy pronto a pensionarme, me pasa esto. Por eso que cuando yo estoy pronto a pensionarme, tengo que estar en los fondos más conservadores, con la finalidad de evitar, de alguna forma, estas fluctuaciones tan importantes que tiene la renta variable. Y creo que ya estamos terminando, estoy, creo, pasadísimo en el tiempo. Veamos también lo que pasa con las comisiones. Las AFP cobran comisiones, obviamente, ¿no es cierto? Tienen, por su trabajo, ¿no es cierto?, cobran comisiones, no lo hacen gratis. Y la comisión de las AFP es esta que está acá, esta es la comisión vigente a mayo. Cada una de las AFP tienen libertad de cobrar la comisión que estimen conveniente, y aquí hay una competencia, ¿no es cierto? Usted elige en qué AFP quiere estar. Y van desde la AFP más barata, modelo 0,58%, a la más cara, que es hoy acá, Cuprum con un 1,44%, igual que Capital con un 1,44%. ¿Qué significa eso? Perdón, 1,45% Provida es la más cara. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se cobra eso? Ese es un porcentaje que se cobra sobre su remuneración imponible. Es decir, que si usted gana, hagamos un ejemplo, denme un segundo. Si usted gana 1 millón de pesos, por ejemplo, esa es su renta imponible, y está en AFP modelo, la más barata, quiere decir que AFP modelo le cobra a usted mensualmente por administrar su dinero 5.800 pesos. ¿Ya? Si usted tiene una renta imponible de 1 millón de pesos, le cobra a AFP modelo el 0,58%, que equivale a 5.800 pesos. Y si usted está en la más cara, que es Provida, que cobra 1,45 dividido por 100, multiplicado por 1 millón de pesos, esa AFP le cobrará a usted 14.500 pesos por administrarle su dinero. Las AFP cobran en función de la renta imponible, de lo que usted cotiza.
de la renta imponible. Sobre eso se aplica este porcentaje. ¿Qué pasa si yo no estoy trabajando? Bueno, si no estoy trabajando, ¿qué hace la AFP con mi dinero? Lo sigue administrando, porque tiene la obligación de administrarlo, pero no me cobra. No me puede cobrar, porque si no estoy trabajando, no tengo cotizaciones. Si no tengo cotizaciones, quiere decir que no tengo remuneración imponible, no estoy imponiendo. Y si no tengo imposiciones, no tengo base sobre la cual cobrar. Por lo tanto, las AFP no cobran sobre el stock, cobran solamente sobre la remuneración imponible. Y eso es una ventaja, dependiendo, ¿no es cierto? Cuando yo estoy empezando, esto parece caro, porque cuando estoy empezando no tengo nada en el fondo. Pero cuando ya tengo varios años de trabajo y he acumulado una cantidad importante en el fondo, la verdad es que la comisión que se cobra por administrar el dinero es relativamente económica en relación al fondo que están administrando. ¿Cuál es el consejo acá? Váyase a la AFP que mejor renta. Eso es lo primero, porque la rentabilidad es más importante que el monto de la comisión, lejos. Sin embargo, cuando yo estoy empezando, cuando tengo tan poco fondo que me tienen que administrar, y por lo tanto la rentabilidad se aplica sobre tan poco, es recomendable quizá elegir a una AFP que me cobre más barato. Sin embargo, si ustedes ven las rentabilidades después con tiempo, se van a dar cuenta que las AFP que cobren más barato no necesariamente son las que mejor rentan, no necesariamente son las que hacen mejor la pega. No necesariamente, pueden haber algunas excepciones en algunos periodos. Habitualmente las que más cobran, las que mejor servicio prestan también. Y por lo tanto no se cobra, como lo decía, sobre el stock, sino que sobre la renta imponible. Esto es bien importante también porque cuando se dan las discusiones de mejoras o de cambios, muchas veces se habla de la comisión de las AFP y hay algunos que han planteado que deberían cobrar por el stock. La verdad es que yo creo que este sistema de cobro es para nosotros mucho mejor, porque si yo mañana no estoy trabajando no tengo que pagar comisiones a la AFP por esta vía. Y después en la etapa de retiro viene un mundo, no quiero entrar en la etapa del retiro porque eso daría para otro webinar. Solamente decirle que el sistema de pensiones contempla sistemas de pensiones de vejez y vejez anticipada, pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia, como para concluir esa parte. Pensiones o modelos de pensión que son renta vitalicia, retiro programado, claramente da para un webinar tan extenso como este. ¿Qué se discute? No quise yo traer toda la discusión, sino que solamente me quise quedar con esta slide que corresponde a la presentación, a una presentación que hizo Mario Marcel, actual ministro de Hacienda, ex presidente del Banco Central, ahora, el 24 de mayo del 2022, en un seminario que organizó el Business School, y donde él planteó, ¿no es cierto?, la arquitectura del nuevo sistema de pensiones. En los últimos dos gobiernos, el segundo de la presidenta Bachelet y el segundo del presidente Piñera, se han presentado 4 o 5 proyectos de reforma a las pensiones. Ninguno de ellos ha prosperado. Se han hecho modificaciones, sí, pero ninguno de ellos ha cambiado. No ha cambiado el sistema radicalmente. No sé qué va a pasar ahora, pero se supone que en agosto, de acuerdo al compromiso presidencial, ¿no es cierto?, va a haber una propuesta, ¿no es cierto?, para un nuevo sistema de pensiones o para estructurar de manera distinta el sistema de pensiones. Me quise yo quedar con esto porque la verdad es que si uno escucha a gente experta, el ministro de Hacienda claramente lo es, con todo el expertise que tiene, ¿no es cierto?, y es la persona que tiene más claridad respecto de qué significa el sistema de pensiones y qué significa el sistema de capitalización individual para el modelo de capitales y para el mercado de capitales, fundamentalmente. Eso es muy importante, la gente en general no lo dimensiona, pero para que hayan créditos de largo plazo tiene que haber ahorro de largo plazo. Para que usted tenga un crédito hipotecario de 20, 25 o 30 años, como existe en algún momento, tiene que haber ahorros de 25 o 30 años. Y los ahorros de 25 o 30 años son ahorros de pensiones. Por lo tanto, no hay nadie, ¿no es cierto?, de nosotros que voluntariamente vaya a poner un ahorro hoy día para ocuparlo en 40 años más. El sistema de pensiones es el que permite, ¿no es cierto?, que la gente ahorre y mantenga sus ahorros por una cantidad de tiempo importante. Entonces, eso hace que existan instrumentos financieros de largo plazo. Si nosotros no tuviésemos ahorro de largo plazo, tampoco podríamos optar a préstamos de largo plazo. Entonces, el sistema de capitales obviamente se alimenta de los ahorros, porque lo que hace es poner en contacto a los ahorrantes con los inversionistas. Y un buen sistema de capitales implica, ¿no es cierto?, que podemos tener acceso a créditos de largo plazo y a financiar proyectos de largo plazo. Entonces, ¿qué plantea el ministro en esta arquitectura?
plantea una base garantizada universal, que es lo que ya está, ¿no es cierto? Es la pensión garantizada universal, y esta pensión garantizada universal, que ellos le llaman base garantizada universal, la idea es que se vaya a incrementar. Ya por sí sola se va a ir incrementando, porque esta pensión garantizada universal se va a ir ajustando semestralmente de acuerdo al IPC, por lo tanto ya en julio esta pensión va a estar en 190 y tanto, y a fin de año, con la inflación que tenemos, va a estar sobre los 200 ya. Entonces hoy día se está planteando llegar a 250.000, no se sabe en cuánto tiempo, pero ya de manera natural, en un mediano plazo, va a llegar a 250.000. Pero se plantea esta base garantizada universal. Y en esta nueva arquitectura, o en esta arquitectura, se sigue manteniendo el pilar de ahorro obligatorio, y se sigue manteniendo bajo un sistema de capitalización. Porque se entiende, ¿no es cierto?, que este sistema de ahorro bajo un sistema de capitalización es lo que mejor ha funcionado. Lo podemos criticar un montón, pero es lo que mejor ha funcionado en el mundo para darle sostenibilidad al sistema de pensiones en el tiempo. Imagínense que hace pocos meses, a principios de este año, China anunció que comenzaba con un sistema privado de pensiones. El sistema político chino es un sistema de comunismo, ¿no es cierto?, de planificación centralizada. Y ellos ya se dan cuenta, ¿no es cierto?, que no es posible sostener un sistema de pensiones basado solo en el aporte del Estado, y que debe haber, ¿no es cierto?, un pilar de contribución obligatoria, y que este pilar de contribución obligatoria idealmente, ¿no es cierto?, tiene que ser un pilar de capitalización. Y esto lo mantiene el ministro de Hacienda. Después, un seguro social, ¿no es cierto?, que tenga una combinación entre capitalización y reservas, que seguramente va a ser estas cotizaciones adicionales que se están discutiendo ahora, este 6% adicional, y seguramente una parte va a ir a las cuentas individuales y otra parte va a ir a algún fondo solidario. Eso tendremos que esperar hasta agosto, ¿no es cierto?, Noticias en Desarrollo, para ver cómo quedará esto. Y después un sistema voluntario, como el APB, que veíamos recién, que seguramente va a seguir manteniendo ciertos incentivos, y nuevamente, ¿no es cierto?, a través de un sistema de capitalización, y ahí usted elige dónde poner su APB. Lo puede dejar en una AFP, o lo puede, igual que hoy día, ¿no es cierto?, invertir en cualquier otra administradora que esté autorizada para administrar fondos de ahorro voluntario. Una AGF, a través del banco, a través de una compañía de seguros, etc. Hay distintas modalidades en donde usted puede ahorrar su ahorro voluntario, ¿verdad? Entonces, al final, lo que se está proponiendo, o lo que se está discutiendo en la arquitectura, ¿no es cierto?, en lo grueso, en la obra gruesa, es estos cinco pilares, ¿no es cierto?, o estas 5 bases. Una base garantizada universal, un pilar de ahorro que mantendría la capitalización, no sabemos quién lo va a administrar, ¿verdad?, pero alguien lo tiene que administrar, hay que buscar un buen administrador. Hoy día el presidente, ¿no es cierto?, que está en gira, ha dicho que va a mantener las AFP. Eso lo dijo los inversionistas, así que hay que esperar a agosto. Y después el sistema de seguridad social y el sistema voluntario. Eso es lo que me atrevo a decirles, porque es lo más concreto que hay, ¿no es cierto?, en materia de discusión de la arquitectura del nuevo sistema de pensiones, pero tenemos que esperar hasta agosto para ver efectivamente qué va a surgir de acá. Es, como lo decía anteriormente, una noticia en desarrollo. Creo que me excedí, Carmen. Mis más grandes disculpas. No, profesor, no se preocupe, porque igual empezamos como 10 minutos tarde, así que igual se puede decir que estamos dentro de la hora. Además es un tema muy interesante que tampoco podía ser cortado, así que no se preocupe por ese lado. Es un tema muy interesante, de hecho nosotros quisimos incluirlo dentro de nuestro ciclo de webinar de este año, porque sabemos que es un tema que está en boga por toda la discusión que viene este año, ¿no es cierto? Y también porque es importante que nuestros estudiantes y nuestros recién egresados también sepan cuáles son las decisiones que tienen que tomar al respecto de su futuro. Ahí usted mostraba el tema del reloj, y es cierto, muchas veces uno de estos temas lo está viendo casi cuando ya va llegando a la edad, se pone como a pensar en la pensión, y no, es algo que yo creo que tiene que considerarse desde que uno se inserta laboralmente. Así que muchas gracias por toda la información, muy esclarecedora. Quiero recordarle a nuestros egresados que por favor vayan dejando sus preguntas en el chat de Zoom para ir realizándoselas al profesor. Don Juan Carlos, acá por el chat tengo una consulta, dice: ¿qué monto sería conveniente invertir en una APB para mejorar la pensión? ¿Qué nos puede recomendar? ¿Hay un piso mínimo? Todo el que pueda.
Parta- Partamos de, no sé si se me escucha. Sí, sí, bien. Sí, perfecto. Todo el que pueda. Partamos de la base, ¿no es cierto?, de que el ahorro siempre es una buena decisión. Ahorrar siempre es una buena decisión. Lo que pasa es que ahorrar es, como digo yo, poco sexy. Es mucho más entretenido gastarse la plata que ahorrarla, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo al ahorrar es sacrificando consumo actual por tener dinero para un consumo futuro. Pero si alguien está pensando en ahorrar, ¿no es cierto?, le digo, todo el que pueda. Después, no hay montos mínimos de ahorro. Sí hay algunos máximos con beneficio. Por ejemplo, si yo tengo una renta que me deja sobre el 15% de impuesto a la renta, me conviene ahorrar bajo una modalidad de APB-B, bajo la modalidad tributaria B, porque eso me permite, ¿no es cierto?, rebajar mi base tributaria y obtengo beneficios tributarios por esa vía. Y el máximo, o el tope máximo, ¿no es cierto?, para obtener beneficios son 600 UF. 600 UF es harto, 6 por 3, 18, son poco más de 18 millones de pesos. Entonces, si alguien tiene esa capacidad y lo puede hacer, feliz. Si es que le conviene, ¿no es cierto?, el APB-B, porque va a rebajar base tributaria y por ese lado, ¿no es cierto?, va a tener un incentivo de parte del Estado al pagar menos impuestos. Si hace APB-A, el Estado le va a entregar un 15% de bonificación. Es decir, si yo ahorro en el año 1 millón de pesos, el Estado me va a regalar, entre comillas, 150.000 pesos, el 15% de lo que yo ahorré. Y eso se va a inyectar a mi cuenta de capitalización voluntaria. Hay una salvedad. Si yo mañana retiro ese APB A o B, voy a tener algún castigo, porque la idea del APB es que mañana mejore mi pensión y no para que me vaya de vacaciones. Entonces el incentivo está puesto allí. Entonces si yo retiro mañana un APB A, por ejemplo, el Estado me dice, ok, retire lo suyo más toda la rentabilidad que logró, pero el 15% que yo le aporté más toda la rentabilidad de ese 15% me lo tiene que devolver, ya, porque está pensado para la pensión. Si usted lo transforma en pensión, no tiene que devolver nada, se queda con el 100% y aumenta su pensión. Entonces, no hay una recomendación de un mínimo, sí hay estos topes máximos, pero que son muy, muy elevados, ¿verdad? Pero yo diría que todo lo que usted pueda ahorrar. Y busque la mejor alternativa. El APB lo puede dejar dentro de la AFP, a mi juicio. Las AFP hacen un buen trabajo en materia de rentabilizar los dineros, todo lo que pueden hacer y lo que el mercado les permite hacer y lo que la ley les permite hacer, y lo hacen relativamente bien, creo yo. Pero usted puede buscar otras alternativas también. El APB lo puede ahorrar en otra institución. Les decía yo antes, en una administradora general de fondos, lo puede hacer en una compañía de seguro, lo puede hacer en el mismo banco. Hay distintas alternativas. Pero entonces en ese caso el APB sería mejor, si es que uno quiere invertir, dejarlo solamente para la pensión, para aumentar la pensión. Pero si es que uno quiere invertir para una meta de corto plazo o mediano plazo, digamos una vivienda, un auto, unas vacaciones, ahí entonces el consejo sería invertir en otro tipo de instrumento, en otra inversión. Claro, hay otro tipo de instrumentos, algunos de ellos que también manejan la AFP, como la cuenta 2. La cuenta 2, ¿no es cierto?, es una cuenta de ahorro, en donde yo también tengo la posibilidad de elegir alguno de los multifondos. Invierto también en los multifondos, y esa cuenta 2 es de libre disposición. Yo puedo ingresar hoy día y puedo retirar la plata mañana si quiero, y no tengo incentivos ni tengo castigos en ese sentido, ¿verdad? Porque no es un ahorro previsional voluntario. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es invertir en fondos mutuos. Los fondos mutuos también dan una tremenda posibilidad, ¿no es cierto?, de rentabilizar los dineros fuera de la AFP. Yo siempre recomiendo que si uno tiene el dinero obligatorio en la AFP, porque lo tiene que tener en una AFP, eso es parte de la ley, y quiero hacer ahorro voluntario, busque otra alternativa para diversificar. Busco otro administrador, busco otro tipo de instrumento. Y si quiero hacer un ahorro con otras finalidades, también busque otras alternativas con la finalidad, ¿no es cierto?, de que tenga mayor diversificación en su estrategia de inversiones. La diversificación en la estrategia de inversiones es muy, muy importante. Buenísimo, don Juan Carlos. Acá tengo otra consulta de Angélica Cruz. Dice, buenas tardes, consulta, ¿en cuál fondo nos recomienda distribuir nuestros ahorros de pensiones en relación a la situación actual de la economía? Es una difícil pregunta. Es una difícil pregunta porque va a depender, ¿no es cierto?, de 2 o 3 cosas. Primero, va a depender de qué tan averso al riesgo sea yo, cuánto me guste el riesgo.
Hay personas que a pesar de que el fondo A les pueda rentar mucho o una inversión en renta variable les puede rentar mucho, prefieren tener el dinero lo más resguardado posible. Y si lo pudiesen tener bajo el colchón, lo tendrían bajo el colchón. ¿Ya? Entonces hay personas que son muy aversas al riesgo, no les gusta correr riesgo. Esas personas, si invierten en un fondo de renta variable, lo van a pasar mal, porque el fondo de renta variable es muy fluctuante y tiene periodos de mucha fluctuación, así como tiene periodos de muy buenas rentabilidades, tiene periodos también de caídas, y hay que ser capaz de soportar esas fluctuaciones. Si yo, por mi forma de ser, no soy capaz de soportar esas fluctuaciones, entonces no es recomendable estar en los fondos de renta variable y me tengo que ir a un fondo, ¿no es cierto?, más conservador de acuerdo a mi perfil como inversionista. Eso diría yo que es lo primero. Lo segundo importante tiene que ver con el plazo de la inversión. Si efectivamente yo soy una persona que está pensando en pensionarse en 20 años más, en 30 años más, o estoy recién empezando, tengo 25 años, soy hombre, y me voy a pensionar a los 65, me quedan 40 años, es muchísimo tiempo. O si soy mujer y tengo 25 años y me voy a pensionar a los 60, me quedan 35 años. Entonces, si ese es el caso, es recomendable estar en los fondos más riesgosos, porque como vimos antes, la rentabilidad promedio de sus fondos es mayor que la rentabilidad promedio de los fondos más conservadores. Pero tengo que soportar situaciones como las que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Con rentabilidades muy, muy bajas. Para los fondos de pensiones no hay que... Ahora, si me queda... Quiero terminar el tema de la edad. Si me queda muy poco tiempo para pensionarme, si tengo 55 años y soy mujer y me voy a pensionar a los 60, entonces me tengo que ir a un fondo más conservador. Tengo que resguardar el dinero. Menos rentabilidad, pero más resguardado. Si tengo 60 años y soy hombre y me quedan 5 años para pensionarme, lo mismo. En un fondo más conservador, ¿no es cierto?, que me permita resguardar más el dinero. Entonces el horizonte de tiempo es muy relevante también. Y lo otro que para el fondo de pensiones, no tengo que fijarme tanto en el corto plazo si que efectivamente tengo un horizonte de inversión muy largo. Porque como veíamos en la crisis, en el COVID bajó y después subió, en la crisis subprime bajó y después también subió, y así se comportan los mercados de renta variable o más riesgosos cuando tenemos esta fluctuación. Ahora, en el momento que estamos viviendo hoy día, parece recomendable, ¿no es cierto?, no tomar mayores riesgos en el momento actual. Parece recomendable irse a un fondo más de renta fija, ¿no es cierto?, porque los tiempos están todavía muy turbulentos, hay muchas fluctuaciones en el mundo, tenemos la crisis Ucrania-Rusia, ¿no es cierto?, por la guerra, tenemos una inflación mundial que todavía no sabemos bien cómo la vamos a parar, y en Chile tenemos cierta incertidumbre, más la inflación, más el efecto de la guerra. Entonces tenemos mucha incertidumbre en el mercado. Y lo recomendable es que cuando tenemos, ¿cierto?, mucha incertidumbre, es mejor resguardarse, entendiendo que nos podemos mojar igual, pero lo importante es que nos mojemos menos en este temporal. Don Juan Carlos, la última pregunta en honor al tiempo. Hay varios comentarios agradeciendo la presentación, que a los participantes les gustó mucho, muy esclarecedor también. Y tengo la última consulta. ¿Hay alguna institución que nos oriente sobre las rentabilidades de los fondos para ir moviendo nuestros ahorros? No hay ninguna institución que haga eso y no es conveniente hacerlo tampoco. A eso nosotros le llamamos market timing, que es tratar de ganarle al mercado. La verdad es que no podemos ganarle al mercado. Nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar mañana. Hoy día los fondos de pensión de renta variable están con rentabilidades muy negativas, pero si más rato en las noticias nos enteramos que la crisis o la guerra de Rusia con Ucrania terminó, mañana van a pasar cosas positivas. No sé, si más rato nos enteramos, ¿no es cierto?, de que pasó algo positivo en el mundo, seguramente los fondos van a reaccionar positivamente. Y si nos enteramos que pasó algo negativo en el mundo, van a reaccionar negativamente. Es muy difícil ganarle al mercado y por eso es que la recomendación siempre es tratar de tener una estrategia de inversiones consistente en el tiempo. Eso es lo recomendable, una estrategia de inversiones consistente en el tiempo. Existía una institución que ya no está, porque cuando empezaron a haber regulaciones decidió retirarse, que hacía recomendaciones. Y las estadísticas, ¿no es cierto?, y los estudios indicaban que esas recomendaciones no eran tan beneficiosas para los afiliados como teóricamente parecían ser. Era una especie de ilusión, ¿no es cierto?, que muchas veces uno se confiaba en eso, o las personas se confiaban en eso y cometían errores finalmente.
Esto se empezó a regular cada vez más con la finalidad, ¿no es cierto?, de que estos recomendadores, entre comillas, estuvieran regulados por la ley porque estaban al margen. Y cuando se empezaron a regular, esta empresa de recomendaciones, ¿no es cierto?, decidió cerrar, decidió no someterse a las reglas del juego. Entonces eso ya a uno le empieza a llamar la atención, ¿verdad? Porque si yo estoy haciendo algo que es correcto, no me importa que me regulen. Y sin embargo esta empresa decidió salirse. Entonces hoy día no hay una institución que recomiende, pero sí usted puede entrar a la super de pensiones y va a obtener la rentabilidad de los fondos al día. Va a estar sabiendo efectivamente qué pasa con la rentabilidad de sus fondos por AFP. Entonces, hay harta información. Eso fue algo que nos puso justamente uno de nuestros participantes. Don Juan Carlos. Es muy recomendable eso, Carmen, disculpa, es muy recomendable eso. Hay que informarse. Por favor, tomen decisiones informados. E información hay mucha. Si usted va a su AFP, va a encontrar información. Si va a la superintendencia de pensiones, no va. Entra, ¿no es cierto? Hace 2 clics y entra a la super de pensiones, va a encontrar información. Si entra a la asociación de AFP, va a encontrar información. O sea, hay mucha información, demasiada. Si usted quiere saber cómo se invierte el fondo A exactamente, en qué instrumentos va a encontrar los porcentajes, cómo está invertido. O sea, todo exactamente usted lo puede encontrar. Esto es un sistema realmente que entrega mucha información. El tema es que tenemos un sistema también nosotros muy sofisticado, pero nos falta mucha cultura financiera, nos falta mucho conocimiento financiero, entonces muchas veces tomamos decisiones equivocadas justamente porque nos falta ese manejo financiero. Muchas gracias, don Juan Carlos. Gracias por su colaboración, por su disposición y por este excelente webinar donde hemos sido muy informados al respecto de este tema, que hay que pensarlo no solo en el futuro, sino que desde ya. No sé si quiere decir algunas palabras para nuestros estudiantes, nuestros egresados que están participando en este webinar. Bueno, yo agradecer la audiencia, agradecer la paciencia también por estar conectado ya hasta esta hora. Agradecer a ti, Carmen, y a la universidad por esta iniciativa. Creo que son instancias tremendamente importantes de compartir con nuestros alumnos, nuestros egresados, distintas temáticas de interés. Así que yo solamente agradecer y pedirle a las personas que tomen decisiones informadas. Hoy día tenemos muchas cosas que están dando vueltas en relación al sistema de pensiones, algunas muy positivas y otras de verdad que uno desearía no escucharlas. Y es muy importante que todos tengamos opinión en esto, pero una opinión informada. Y para eso hay canales de información. Me alegra mucho haber participado hoy día. Yo soy un apino, quiero mucho la universidad y por lo tanto es un agrado para mí estar presente hoy día en esta instancia. Súper. Muchas gracias, don Juan Carlos. Entonces también quiero agradecer la participación de cada uno de nuestros estudiantes, egresados y egresadas que participaron hoy día. Por el chat de Zoom les estamos dejando una encuesta de satisfacción. Es muy importante contar con la opinión de cada uno de ustedes, de esa manera nosotros podemos ir orientando las actividades que vamos realizando y también entre las personas que respondan la encuesta le vamos a hacer llegar también una constancia de participación de este webinar. Quiero dejarlos invitados a que estén atentos a sus correos electrónicos, a nuestras redes sociales, porque la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat está haciendo constantemente estas actividades en formato virtual y que también son gratuitas para la actualización de conocimiento de nuestros estudiantes y de nuestros egresados. Recuerden también que tenemos una bolsa de empleo donde ustedes pueden ingresar a revisar cuáles son las ofertas laborales que el medio está subiendo y también ofertas de práctica para nuestros estudiantes. Así que sin más que agradecer su presencia, me despido. Muy buenas tardes y nos vemos en otra oportunidad.